Como ya adelantamos en el vídeo anterior, vamos a descubrir cómo construir nuestra propia estación meteorológica profesional automática de bajo coste. En este vídeo y el siguiente os mostraremos los pasos básicos que hemos seguido para conseguir este objetivo. No obstante, os animamos a que seáis creativos y modifiquéis el diseño para adecuarlo a vuestras necesidades o inquietudes. Comenzamos con la parte física de la estación, que ha sido construida casi en su totalidad con materiales reutilizados. Con ello perseguimos un doble propósito. Por un lado, contribuir a la reutilización y reciclado de materiales, aportando nuestro pequeño granito de arena a la mitigación de los efectos del cambio climático, y por otro, abaratar los costes de construcción de la propia estación. Lo primero será construir un soporte para nuestra estación. En nuestro caso hemos empleado una base de acero cuadrada de 50 centímetros de arista y medio centímetro de grosor. Esta base debe dar estabilidad al conjunto, por lo que la dimensión y el peso de la misma deben ser suficientes como para evitar el vuelco de la instalación. El soporte ha sido construido con tubos metálicos huecos. En la imagen se puede ver que al mástil principal se ha unido un soporte secundario en forma de L para dar sustento al pluviómetro. Sobre el soporte se ubica la caja de abrigo. Dicha caja debe ser suficientemente grande como para albergar la parte de control, que como veremos está basada en una placa Arduino. Además, albergará los sensores de temperatura, humedad y presión, así como la batería en el caso de que optemos por este sistema de alimentación. Dado que estos sensores deben estar en contacto directo con la atmósfera, la caja de abrigo debe favorecer la libre circulación de aire en su interior, protegiendo a la vez frente a la entrada directa de agua de lluvia. Eso lo podremos conseguir mediante la colocación de chapas en forma de persiana o mediante perforaciones inclinadas en todos los lados que componen la caja. Como veis en el ejemplo, hemos optado por alimentar la estación con energía solar, en línea con el proyecto, por lo que la parte superior de la caja de abrigo se ha construido con una inclinación de aproximadamente 30 grados, que es un valor medio para aprovechar al máximo la energía solar. Además, el propio panel solar nos servirá de tapa para la caja de abrigo. Mediante la instalación de dos bisagras en la parte superior, podremos acceder fácilmente al interior de la misma. La medición de la velocidad del viento es opcional. No obstante, si optamos por incluirlo, habría que añadir un soporte para el neumámetro, similar al empleado para el pluviómetro, pero con una altura mayor, evitando así que la propia estación pueda modificar la velocidad del viento y, por tanto, alterar los registros. Veamos con detalle cómo construir el pluviómetro. Hemos escogido el pluviómetro del tipo balancín, puesto que es el método de medida que emplean la mayoría de pluviómetros digitales más empleados en la actualidad. Un pluviómetro de balancín consta de un embudo que conduce el agua hasta un pequeño columpio, cuyos platos son cubetas triangulares de plástico o de metal, de forma que una vez que llueve se llena la cubeta y produce el vuelco por efecto del peso propio, quedando así lista la otra cubeta para su llenado. El pluviómetro se ha construido con tubos de material plástico de 16,2 centímetros de diámetro interno. Esta medida se ha elegido puesto que el embudo tiene un diámetro de 16 centímetros y debe ir ubicado en su interior. Las dimensiones del tubo principal dependerán no solo de la altura del balancín, sino también de la longitud del embudo que empleéis. Las dos piezas plásticas azules que se muestran en la imagen sirven como abertura superior, la que está biselada, y para tapar la abertura inferior por donde se accede al balancín, protegiendo a este de los agentes externos. Obviamente, a mayor diámetro del embudo, mayor área de captación, y por tanto, mayor cantidad de agua recogeremos. El diámetro que hemos empleado en el ejemplo hace que el área de captación sea de 200 centímetros cuadrados, aproximadamente un 2% de un metro cuadrado. Esto es importante tenerlo en cuenta, junto con el volumen de cada una de las cubetas, para traducir cada volcado en una cantidad de agua caída en milímetros. La colocación del embudo además debe asegurar que la caída del agua se produce justo en el centro de la chapa divisoria del balancín, que irá ubicada en un soporte. Hemos optado por imprimir este soporte con una impresora 3D, no obstante se puede construir con cualquier otro material que tengáis a mano. En el diseño que os mostramos y cuyos planos están disponibles en la web del proyecto, www.cambioclimáticoaquiahora.uclm.es, se han incluido dos tornillos a sendos lados del soporte para calibrar el vuelco, cuando se han recogido exactamente 2 centímetros cúbicos de agua en la cubeta. El diámetro del embudo de 16 centímetros y el vuelco cada 2 centímetros de agua recogido hace que la precisión de nuestro aparato sea de 0,1 milímetros de altura de lluvia. Para otros valores deberíais calcular la equivalencia. Este tipo de pluviómetros debe ir acompañado de un pequeño circuito electrónico capaz de detectar cada uno de los vuelcos. En nuestro caso, se empleará un imán de neodimio colocado en uno de los bordes de la chapa,
que actuará sobre un interruptor magnético. Al otro lado de la chapa divisoria se ha instalado un tornillo que actúa en forma de lastre, aumentando así el peso del balancín y haciendo más estable su funcionamiento. Si la chapa empleada pesa más o deberemos barajar la posibilidad o no de instalar este lastre. A modo de resumen, para la construcción del pluviómetro de balancín necesitaremos tubos de material plástico para la construcción del sistema de recogida de agua, junto con un embudo del mismo diámetro del tubo, un trozo de chapa de latón similar para la construcción del balancín, pegamento para fijar las diferentes piezas metálicas, tiras de PVC para el soporte balancín o, si tenéis acceso, construcción del soporte mediante impresora 3D. Por último, necesitaremos dos tornillos largos para el ajuste, un tornillo corto para el lastre y un imán de neodimio de pequeña dimensión de forma opcional, puesto que también podemos aprovechar los tornillos de calibración a modo de interruptor para detectar cada uno de los vuelcos. Os dejamos a continuación una secuencia de imágenes donde se muestra el proceso de montaje de las diferentes piezas que componen el balancín. Lo primero sería realizar el montaje del soporte, donde será alojado el propio balancín. Tras ello, y una vez cortadas las chapas con las dimensiones adecuadas, se procederá al doblado de la chapa cuadrada, que conformará de la cubeta, y de las chapas que evitarán que el balancín se salga de su posición con el movimiento. Después, colocaremos los tornillos de ajuste en su posición y una cinta metálica en las uniones del soporte, disminuyendo así la fricción y, por tanto, favoreciendo el libre movimiento del balancín. Tras ello, procederemos a pegar la chapa divisoria con especial cuidado de que esté centrada y cree así dos cubetas perfectamente simétricas. Añadiremos el imán de neodimio y el tornillo de lastre. Solo quedaría colocar el balancín en su posición y asegurarlo mediante las grapas. Una vez montado, procederemos a la calibración del balancín. Para ello necesitaremos una jeringa de 2 ml de capacidad. Si se ha optado por otro diseño donde el vuelco se produce con un volumen distinto, obviamente deberéis emplear una jeringa adecuada. El procedimiento es muy sencillo. Llenaremos la jeringa hasta los 2 ml, vaciando lentamente sobre una de las cubetas. Dado que el vuelco debe producirse justo a los 2 ml, emplearemos los tornillos de ajuste para que esto así suceda. Aquí podéis ver que ya hemos añadido el interruptor magnético que será el encargado de detectar cada uno de los vuelcos del balancín. Para la medición de la velocidad del viento, variable opcional, emplearemos un anemómetro de cazoleta electrónico. El principio de funcionamiento es muy sencillo. Se trata de registrar la velocidad de giro de un molino de 3 aspas y relacionarlo con la velocidad del viento que actúa directamente sobre estas aspas. Para esa construcción podemos emplear un pequeño motor de corriente continua al que uniremos en su eje 3 cucharas de plástico. A medida que la velocidad de giro aumenta, la tensión de salida del motor aumenta. Obviamente tendremos que establecer qué relación existe entre velocidad del viento y tensión de salida del motor. Para calibrar el anemómetro lo instalamos en un coche, haciendo circular el vehículo a diferentes velocidades y tomando la salida de tensión del motor. Esto nos permite obtener una recta de regresión que nos traduce tensión de salida por una velocidad. Es importante que las pruebas se realicen en un día sin viento y con las medidas de seguridad oportunas. Para finalizar este vídeo, nos faltaría por ver cómo ubicaremos el sensor de radiación ultravioleta. Es primordial que la radiación solar incida directamente sobre el sensor, pero debe estar protegido de la acción directa de la lluvia. En nuestro caso, hemos empleado un tapón de una botella transparente para conseguir ambos fines.